El 22 de enero, el Partido Socialista de Canarias dijo que los datos de dependencia no cuadraban. Dijimos que el incremento de las prestaciones de dependencia no cuadraban. Dijimos que era imposible que se dieran esas 16.000 prestaciones. Y desgraciadamente teníamos razón. El Gobierno ha falseado los datos. El Gobierno ha maquillado los datos y lo ha reconocido. El Gobierno nos ha estafado a todos. El Gobierno ha estafado a los canarios y las canarias y el Gobierno ha estafado al Gobierno de España, al Inserso. Estos datos y esta puntualización que hacíamos en enero no son con los datos del Partido Socialista, son con los datos del Gobierno de España. Lo dice el Inserso y lo ha tenido que reconocer el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Fernando Clavijo nos ha estafado a todas y a todas. Grabar una solicitud no es reconocer un derecho. Y se lo ha tenido que decir el Gobierno de España al Gobierno de Canarias. Y es justamente lo que ha hecho el Gobierno de Fernando Clavijo y la consejera de Derechos Sociales. Grabar una solicitud no es reconocer un derecho, una estafa, un maquillaje. Y sí, lo dijimos en aquella rueda de prensa de enero de este año. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en el Parlamento de Canarias. Lo dijimos en el debate del Estado de la Nacionalidad canaria. Se lo dijimos al presidente Fernando Clavijo. Se lo dijimos y no ha pasado nada hasta ahora. ¿Esto tiene consecuencias? Por supuesto que tiene consecuencias. La primera sobre las personas. Las personas en Canarias, la ciudadanía de Canarias, las personas que están esperando un reconocimiento a la dependencia, un derecho. Tiene esa primera consecuencia, una tomadura de pelo a toda esa gente que está esperando su reconocimiento de dependencia mientras el Gobierno maquilla las cifras premeditadamente. Y una segunda consecuencia, que es sobre la financiación, porque el Gobierno de España transfiere el dinero según las prestaciones que tú das. Y por lo tanto, si tú falseas tus datos, evidentemente esto tiene unas consecuencias directas en la financiación. Y es doloroso para nosotros haber tenido la razón desde enero, es muy doloroso. Doloroso es que durante todo este tiempo no haya pasado nada en el Gobierno de Canarias. Y si hay alguien al quien tengo que agradecer precisamente que hayamos llegado hasta aquí es a la senadora Marta Arocha y secretaria de Dependencia de la Dirección Regional del Partido Socialista de Canarias, que es a través de una pregunta al Inserso, después de esa rueda de prensa que dimos el 22 de enero, cuando el Inserso se pone a investigar a ver qué es lo que estaba pasando con las cifras de Canarias. Esta es nuestra labor, defender a la mayoría social, a los más vulnerables y fiscalizar al Gobierno. Y el tiempo, los datos y nuestro trabajo nos ha dado la razón, lamentablemente para la mayoría de los canarios y canarias, pero es exactamente como estoy contando. Hemos denunciado en reiteradas ocasiones la dramática situación de la dependencia en Canarias. Hemos dicho cómo en el año 2022 se dieron 7.300 prestaciones con el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Y hemos dicho como en el año 2024 se dieron 4.000. Estos son decisiones políticas, esto es voluntad política, esto es ideología y es un modelo. Es un modelo de me da igual, que es el modelo que practica el actual Gobierno de Canarias. Retumba todavía en las paredes del Parlamento de Canarias cómo la consejera intentaba avalar esos datos que hoy sabemos que eran falsos con sus gráficas diciéndonos, no, miren ustedes, los datos los publica el Inserso, lo que no decía la consejera es que nos estaba mintiendo y que los datos con los que ella mandaba al Inserso y que nos estaba poniendo en el Pleno del Parlamento de Canarias eran falsos, que eran mentiras. Y es más, y más grave, yo no quiero pensar qué pasa por la cabeza del presidente de Canarias cuando él orgullosamente da cifras de dependencia en el debate del Estado de la Nacionalidad, que hoy sabemos que eran mentiras, que eran falsos.
El presidente de Canarias utilizaba los datos que le daba la consejera, que eran esos mismos que nos ponían en las gráficas en el Pleno del Parlamento, precisamente para poner en valor la gestión de la dependencia. Fue el presidente del Gobierno quien dijo que Canarias era una de las comunidades autónomas que más había mejorado en el último año en Canarias, con los datos que le daba la consejería, datos que hoy sabemos que eran absolutamente falsos. No nos merecemos un gobierno que nos estafe, no merecemos un gobierno que nos mienta. Y esto tiene que tener responsabilidades políticas inmediatas. Inmediatas. No puede ser. Y desgraciadamente hoy estamos hablando de dependencias porque es un auténtico escándalo lo que ha pasado. Y que, insisto, tiene consecuencias directas. Las primeras sobre la ciudadanía que está esperando el reconocimiento a la dependencia. También sobre la financiación. Pero desde luego que en la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias es un auténtico desastre. Todas sus direcciones generales, desde infancia y familia, desde dependencia hasta discapacidad. No es solo la dependencia, no es solo algo puntual. Se ha instaurado el desastre continuo en la consejería más importante que tiene el Gobierno de Canarias, la primera para atender a las personas más vulnerables. E insisto, es un modelo, es un modelo. Ustedes bien saben que la dependencia siempre ha estado en las principales titulares de todos los gobiernos, no es nuevo. Hubo una consejera incluso que fue reprobada por precisamente la gestión de la dependencia, también de Coalición Canaria. Pero lo que es cierto es que hoy toda la consejería, de principio a fin, es un auténtico desastre. Era el nombramiento estrella del señor Fernando Clavijo, una persona independiente, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales de Santa Cruz de Tenerife, que ha venido para falsear los datos de dependencia que se envían al Inserso. Un desastre, una estafa. E insisto, no nos merecemos este gobierno ni esta mentira que desde luego deja bastante mal a los que nos dedicamos con honradez, con aciertos y con errores, pero todos los días a la vida pública y a la gestión del dinero de los canarios y canarias. Esto no le hace bien a la gestión pública y no le hace bien a la política. Todas, como decía nuestra secretaria de organización, nos encontramos ante la peor gestión en dependencia en los últimos 18 años desde que se aprobó la ley de la dependencia en Canarias. En el primer trimestre de 2025 han fallecido 2.132 personas a la espera de que se les reconozca el derecho que por ley tienen a ser cuidadas y atendidas. Y frente a esta nefasta y pésima gestión, la única solución, la única alternativa que da este gobierno es la mentira. Miente en las cifras de dependencia, pero miente en todos los aspectos de su gestión. Llevamos casi 2 años escuchando a los comités de empresa de la consejería, los comités de las 2 provincias, denunciando las mentiras reiteradas de la consejería en discapacidad, en dependencia y también en infancia y familia. Cada vez que la consejera interviene en un pleno ante las interpelaciones que le hacemos, al día siguiente están en los comités diciendo la consejera ha mentido en el Parlamento. Y eso es extremadamente grave. Estamos en un momento de retrocesos evidentes en la atención a las personas más vulnerables que tenemos en Canarias, las personas dependientes. A día de hoy, la consejera ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con los cabildos para la firma del convenio que sostiene todo el sistema de la dependencia en Canarias. Esto no había pasado nunca. Estamos en mayo y no hay acuerdo. Y no hay acuerdo, entre otras canciones, porque pensaba recortarle dinero y recursos a los cabildos para atender a las personas dependientes. Un gobierno que deja sin ejecutar 1.300 millones y quiere racanearle a los cabildos recursos para mantener el sistema de la dependencia en Canarias. Mienten con los datos de dependencia. Aprueban un decretazo que lo que va a hacer es seguir maquillando las cifras en dependencia, pero que no va
a garantizar la calidad de la atención a las personas dependientes, como han denunciado también los colegios de trabajo social. Lo dijimos en rueda de prensa, lo dijimos en el Parlamento. Es muy claro y muy sencillo. Si en 2022 la gestión del Pacto de las Flores reconoció, atendió a 7.910 personas, y eso supuso el reconocimiento de 9.918 prestaciones, si en 2024 atiendes a menos personas, que fue lo que pasó, solo se atendió a 4.328 personas, es materialmente imposible que salgan 16.000 prestaciones. Lo dijimos en el Parlamento y la consejera mantuvo y defendió esa cifra. Y miren, la consejera no es cualquier consejera, es trabajadora social. Ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social. ¿De verdad es creíble que la consejera no se dio cuenta en enero, cuando se publicaron los datos, que era imposible que salieran esas prestaciones? Es que si no se dio cuenta que se lo dijimos, además de mentir, lo que tiene es una incapacidad manifiesta para ser consejera del Gobierno de Canarias. No es un error técnico, no es un error del aplicativo, es un error político. Y la consejera y el Gobierno han mentido 2 veces. Mintió cuando dio los datos, cuando los grabó y los mandó al Inserso. Y mintió cuando dijo que se habían corregido a iniciativa del propio Gobierno de Canarias. No fue así. Fue gracias a la pregunta, a la iniciativa de la compañera Marta Arocha, que hizo la pregunta al Inserso, quien ha destapado la gran mentira, la gran estafa de este Gobierno con la dependencia. Toda la gestión de la señora Delgado es una invención, un fraude, una patraña, un insulto a las miles de personas que fallecen esperando a que se les reconozca el derecho. Falsearon los datos y falsearon también quien tuvo la iniciativa. Lamentablemente, esto parece ya también una tónica en las consejeras de Coalición Canaria, porque no es la primera consejera de Coalición Canaria que falsea los datos en dependencia. Ante la gravedad de estos hechos, porque efectivamente ella lo defendió, pero también lo hizo el señor Clavijo, que defendió el éxito de la gestión en Canarias de la dependencia, porque habían dado esas 16.000 prestaciones que eran falsas. Entonces, no hay éxito, lo que hay es un fraude en toda regla a la ciudadanía de Canarias. Y como decíamos al principio, es el momento de exigir responsabilidades políticas, porque es muy grave que se intente maquillar, trampear y falsear y jugar con el sufrimiento de esas miles de personas que están esperando a que se les reconozca el derecho. Desde que gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, cada año se le reconoce el derecho a menos personas. Cada año fallecen más personas esperando a que se les reconozca ese derecho. Y ante esta situación, ya lo que faltaba era, aparte de la pésima gestión, aparte de las múltiples denuncias de sus trabajadores por maltrato, por acoso, lo que faltaba era mentir y falsear los datos. Y eso requiere responsabilidades políticas urgentes que debe tomar el presidente. Yo voy a insistir que esto se inicia en enero de 2025, cuando convocamos a los medios de comunicación para dar los resultados del año 2024. Ya en ese momento detectábamos que las personas atendidas, que se corresponden con los PIAs, con los programas individuales de atención, se habían reducido desde el año 2022 al 2024 a la mitad.
En 2022 el gobierno de Ángel Víctor Torres dio 7.910 PIAs en Canarias y en el año 2024 se reducían a 4.000. Una de las preguntas que nos hacíamos en ese momento es cómo era posible que con 4.000 personas atendidas hubiera 16.000 prestaciones. Eso implicaba que una misma persona estuviera recibiendo en Canarias 4 prestaciones, lo cual es imposible y además va en contra de la ley. Una persona puede tener 2 prestaciones, lo explico, puede tener un centro de día y una teleasistencia, pero es imposible que tenga 4 prestaciones. A raíz de eso y en esa misma rueda de prensa ya anunciábamos que íbamos a investigar con el Inserso la situación. Hicimos una pregunta al Inserso y el Inserso se ha puesto a investigar qué es lo que ha ocurrido en Canarias. En Canarias se han falseado los datos de las prestaciones y eso tiene 2 consecuencias muy importantes. En primer lugar, los datos que lanza el Observatorio, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, sus resultados los saca de los datos que existen en diciembre. Por lo tanto, la consejera iba a tener unos resultados muy positivos este año cuando se sacara el informe de 2025 respecto a los datos de 2024. Y lo más grave es la financiación estatal. La financiación estatal se corresponde con 2 cantidades. El nivel mínimo, que es la cantidad económica que se da por persona atendida, y el nivel adicional, que es una cantidad adicional que se manda a todas las comunidades autónomas siempre que cumplan una serie de requisitos. Entre esos requisitos está la reducción de la lista de espera, el aumento de PIAs y el aumento de prestaciones. Ya adelanto que tenemos preparada también una pregunta que sacaremos desde el Senado para preguntar al Inserso qué consecuencia ha tenido esa falsificación de datos respecto a las prestaciones en Canarias. No sabemos si el Gobierno de Canarias tendrá que devolver cantidades económicas. Hemos hecho la correspondiente pregunta al Inserso. Por lo tanto, la consejera ha mentido. Solo con el tema de las prestaciones ha mentido en 2 ocasiones. Por un lado, incorporando 16.000 prestaciones irreales, como ha dicho el Inserso, el Ministerio de Derechos Sociales, prestaciones irreales, de las cuales 4.000 se corresponden con centros residenciales. Estaban incorporando al sistema personas que están en lista de espera, esperando por un centro residencial, como si realmente estuvieran ya en ese centro. Por lo tanto, es muy grave la mentira, es muy grave falsificar estos datos cuando hay tantas personas esperando en este momento en Canarias por la atención a la dependencia, por el reconocimiento del derecho. Pero además, y yo hoy quiero destacar también un dato muy grave desde mi punto de vista, y es que en esos mismos datos de enero, y ya lo hemos contado en alguna ocasión, se ha dado de baja a 1.000 personas. A mí me parece que es un dato absolutamente cruel, y lo explico. Se ha notificado a 1.000 personas, es la única comunidad autónoma en donde ha ocurrido algo así, y con eso lo que consiguen es disminuir la lista de espera. Se ha dado de baja a 1.000 personas a las que le han notificado, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, que presenten alguna documentación. No podemos olvidar que son personas en situación de dependencia que llevan un mínimo de 3 años esperando el reconocimiento de su dependencia. Si esas personas no contestan al documento que les envía la Dirección General, las dan por desistidas, es decir, renuncian a su derecho. A mí me parece de una crueldad absoluta, porque esas personas quizás ya no estén ni siquiera en su domicilio. Pueden estar en un centro que está siendo financiado por la persona dependiente o por sus familiares, por sus hijos, por sus hijas. Por lo tanto, darlas por desistidas me parece de una crueldad tremenda. Y sinceramente, y conociendo un poco el procedimiento administrativo, creo que en este caso no se cumple, porque el procedimiento administrativo exige que se reconozca la dependencia en 6 meses.
y están tardando más de 3 años. Por lo tanto, esa aplicación torticera que hacen de la Ley de Procedimiento Administrativo me parece una crueldad para las personas dependientes. Eso con respecto a 2024 y enero de 2025, pero es que la situación actual en enero, en febrero y marzo, en el primer trimestre de 2025, no mejora. Cada vez los datos son peores. En este momento hay 30.036 personas en lista de espera, la mayor lista de espera que ha tenido Canarias en la historia de la dependencia. Han fallecido en el primer trimestre 2.178 personas. Los PIA en marzo, vemos cómo en el año 2022, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, se consiguió atender. Los PIA se corresponden, como dije antes, con personas atendidas. En 2022 conseguimos 890, en términos netos eran 1.190, creo recordar, en cifras brutas, pero hay que dar el dato exacto y conforme a los datos oficiales. En 2022 eran 890, 2023 862, en 2024 los datos son negativos, menos 348 personas. Eso significa que en Canarias, en marzo de 2024, fallecieron más personas en el sistema de la dependencia que personas atendidas. Y en 2025, 182 personas. Por lo tanto, vemos cómo en el año 2025 no mejora, pero es que no mejora ninguno de los aspectos. Yo me pregunto continuamente qué están haciendo en esa dirección general, aparte de falsificar datos. Los convenios de dependencia, la primera vez también en la historia que estamos en el mes de mayo y los convenios de dependencia no están firmados. Y lo explico. La competencia en el sistema de la dependencia la tiene la comunidad autónoma, pero los gestores son los cabildos insulares. La financiación que llega del Estado llega a la comunidad autónoma, pero es la comunidad autónoma la que la tiene que transferir a los cabildos insulares y lo hace a través del convenio de dependencia. Los convenios de dependencia son fundamentalmente los instrumentos financieros para poder atender a las personas dependientes a través de los cabildos, de los centros de día, de los centros residenciales, no solo de las personas dependientes, sino también de las personas con discapacidad. Y en este momento no están firmados. La asunción financiera del sistema de la dependencia está siendo realizada por parte de los cabildos y eso supone un perjuicio muy grave también, porque no permite el crecimiento en plazas sociosanitarias y Canarias, no olvidemos que tiene un déficit de más de 8.000 plazas de residencia actualmente. Además de todo eso, los borradores de convenios que han mandado a los cabildos hace 15 días, coincidiendo con una PNL presentada en el Parlamento de Canarias, curiosamente, ese convenio, ese borrador que mandan es una auténtica vergüenza, en donde además se establecen penalidades a los propios cabildos si no mandan la documentación, si no mandan los datos que pide el Gobierno de Canarias o intentan establecer lo que nosotros llamamos la puerta de atrás para entrar en el sistema de la dependencia. Establecen un 20% de reserva de plazas para que entren directamente por los hospitales. Eso a nosotros nos parece gravísimo, porque es que además el 20% de las plazas es prácticamente lo que el porcentaje que queda libre anualmente para que puedan entrar nuevas personas. Por lo tanto, entendemos que es absolutamente dramática la situación. No se financia tampoco el transporte en ese borrador que mandan, ni tampoco se financia el servicio de ayuda a domicilio que estaba siendo prestado de manera con muchos éxitos por parte de los cabildos, ni tampoco las
teleasistencia. Todo eso, además, sumamos la entrada en vigor del nuevo decreto, un decreto copiado de un decreto andaluz que está teniendo unas críticas terribles. Andalucía, que venía de ser una de las comunidades autónomas más pioneras en materia de dependencia, está a la cola. Estamos Canarias y Andalucía, pues la Dirección General lo que hace es copiar el decreto de esa comunidad autónoma que va fatal en materia de dependencia, no escuchando a los trabajadores. A esto, y ya finalizo, se une el maltrato, que para mí es gravísimo. No solo están maltratando a las personas en situación de dependencia, sino el maltrato continuo al que han sometido al personal de la Dirección General. No se les escucha, se les acosa, se les suben las ratios sin tenerlo previsto, improvisando continuamente, y han generado un ambiente absolutamente hostil en esa Dirección General, en donde, les digo y lo digo con conocimiento, hay unos profesionales que son absolutamente exquisitos y que en este momento están siendo sometidos a un maltrato continuo en esa Dirección General, tanto por la directora general como por la consejera. Finalizo diciendo que el comité de empresa ha presentado un escrito, los dos comités de empresa de las dos provincias, solicitando el cese de la directora general y de la consejera, y yo, como senadora de la isla de Tenerife, me uno también a esa reivindicación. Ya está bien, estamos hablando de personas, de las personas más vulnerables que existen en Canarias. No hay derecho a que se falsifiquen los datos, no hay derecho a este trato denigrante al que están sometiendo a nuestros mayores en Canarias. Muchas gracias.